Los iPods, sí, los dispositivos clásicos de Apple ya para estas alturas, están volviendo a ser populares. El primer iPod se lanzó en el año 2001 y desde entonces tuvo muchas versiones, la última fue en el 2019 de hecho. La tragedia de la que vamos a hablar es el iPod Touch de séptima generación. Y se convirtió en un dispositivo icónico de Apple. Sin embargo, con la llegada de los servicios de música en streaming y más específicamente también el iPhone, los iPod perdieron mucho sentido y se buscaba que fueran reemplazados incluso hoy en día por el Apple Watch, cosa que es muy posible y muy cómoda. Si tienes Apple Music y un Apple Watch, puedes simplemente utilizarlo con tus AirPods, ni siquiera necesitas sacar tu iPhone, así que es bastante cómodo. De hecho, muchas personas llegan a relacionarlo con el concepto original del iPod, pero si eres como yo y te la pasas metido en redes sociales, habrás visto que de repente en algunas estéticas o simplemente algunos influencers llegan a mostrar que usan un iPod. Y ya no solo influencers, sino gente común y corriente que dice como volviendo a personalizar mi iPod de cuando era joven o cosas así, porque ese es uno de los factores que también impulsó esta tendencia, que por supuesto es la nostalgia. A ver, yo no puedo opinar mucho aquí porque para mí no genera tanta nostalgia como para los millennials, por ejemplo, que sí vivieron toda esta época de los iPod a full, cosa que yo no viví definitivamente porque desde que tengo memoria los iPhone siempre han existido. Nací casi al tiempo que el primer iPhone, de hecho. Pero obviamente todas estas personas que en su momento, ya sea en su adolescencia o niñez, tuvieron un iPod cuando era lo más top de la industria, lo han vuelto a utilizar simplemente por nostalgia. Pero entonces, ¿qué pasa con los que somos algo más jóvenes y no nos genera realmente nostalgia? Pues bueno, en especial siento que como desde el 2020 se viene viendo un poco este tema de rescatar gadgets de años pasados, de épocas pasadas, como por ejemplo, no sé, las cámaras digitales o la estética de los VHS, este tipo de cosas que simplemente se consideran ahora como aesthetic, a pesar de que tengamos herramientas que tienen mucha mejor calidad, simplemente la estética que te dan algunas cosas viejas, pues es considerado algo cool. Pero ahora, ¿realmente tiene alguna ventaja utilizar un iPod en pleno 2024, 2025 o a futuro? Pues mira, hay una razón que a mí me parece bastante curiosa y esa razón es el minimalismo digital o desconectarse un poquito de su teléfono, porque esa se considera una desventaja un poco hoy en día de lo que terminó siendo el reemplazo más común de estos reproductores de música de antes, que son los teléfonos, en este caso los iPhone. Porque a quién no le ha pasado que está escuchando música en el iPhone con sus AirPods lo más de tranquilo y de repente empiezan a llegar mensajes, te llega un correo, te llega una transferencia del banco, te enteras de todo constantemente por las notificaciones y pueden interrumpir ese momento en el que simplemente querías estar escuchando música. Sí, lógicamente eso se resuelve poniendo modo avión y ya está, pero el hecho de que sea un dispositivo aparte solo para música, para muchas personas es algo que simplemente genera menos distracciones. Han optado por pasarse a escuchar música en un iPod simplemente para alejarse un poco de ese bombardeo de información que tenemos todos los días en nuestros teléfonos. Y es que cuando digo que se ha vuelto popular otra vez, no estoy exagerando. De hecho, se ha vuelto ya todo un nicho, algo así como lo que pasó con las cámaras, en donde según qué modelo de iPod tengas y en qué condiciones esté, lo puedes vender bastante caro. Yo, por ejemplo, el único que conservo a día de hoy es este iPod Nano de séptima generación, que definitivamente no es de los más cotizados. El más popular pues es el iPod Classic, que es el que tiene este diseño pues como más icónico, aunque también, ¿saben? Hay un uso para el que me parece que está muy interesante, si es que no tienes un smartwatch, por supuesto, es hacer ejercicio, más específicamente salir a correr. Ok, confieso que el brillo no es la cosa en la que más destaca, pero en persona se ve mucho mejor, de verdad. Aquí, como se dan cuenta, esta es la interfaz en donde tenemos todas las canciones y acá es donde simplemente podemos escoger la canción que queramos. Entonces acá tenemos simplemente un deslizador de volumen, siguiente o anterior, pausa, o sea, no hay mayor cosa y eso es algo muy cool. Acá tenemos control multimedia por si lo guardas en algún sitio que sea accesible, pero si no, de todas formas, solo tengo audífonos y eso es todo. Así que en resumen, esas son las razones por las que sí puede ser muy útil cuando estás haciendo ejercicio. Como se dan cuenta, es enano y no pesa nada y de paso no te distraes porque es la realidad. Con tu teléfono lo más seguro es que te termines distrayendo con redes sociales o algún mensaje que te llega. Y sí, para nadie es un secreto que hoy en día el reemplazo del iPod ha sido prácticamente el Watch, pero no todo el mundo tiene un Watch y siendo realistas, te sale posiblemente más barato comprarte un iPod si te interesa el concepto que comprarte un Watch, aparte de que sí o sí necesitas un iPhone para configurar tu Apple Watch. Pero bueno, en conclusión, lo cierto es que no es lo más
práctico, lo más novedoso ni nada porque es una tecnología vieja, pero puedes encontrar ya sea una estética que te guste, una desconexión de tu teléfono si es que eres muy adicto, o una forma distinta y cómoda para escuchar música en algunos momentos puntuales de tu rutina. Sin embargo, la realidad es que tenemos mejores formas de escuchar música hoy en día. Si bien es cierto que hay otra razón un poco extra que no mencioné, es el tema del algoritmo, pero a ver, el algoritmo solo está presente en los servicios de música en streaming si estás precisamente escuchando música en streaming, no descargada. Entonces, por ejemplo, en el Apple Watch, que lo más común es que descargues la música y la escuches sin necesidad de internet, pues no creo que sea una razón de mucho peso porque ahí no tienes algoritmo, directamente es tu biblioteca, lo que descargaste y tú verás cómo la organizas. Así que si tienes uno por casa, inténtalo, no es muy complicado meterle música en el Mac, simplemente con Finder, y en Windows con iTunes. Entonces con la música que tengas comprada o lo que sea, simplemente la pasas por cable a tu iPod y ya está. Yo desempolvé este iPod Nano y la verdad fue una experiencia curiosa, pero siendo realista no la voy a usar en mi día a día. Igual, ¿tú qué piensas? Comenta acá abajo en los comentarios si tienes algún iPod por casa y si lo llegas a probar, qué opinas y si crees que realmente vale la pena utilizarlo hoy en día o simplemente no aporta nada y no es más que una moda o algo para hacerte el único y diferente. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok y nos vemos en el próximo video. Adiós.